Muchísimas gracias a los expositores. La verdad que la parte fea de ser moderador es tener que poner tiempo, por lo cual les pido mis disculpas y tuve que cortar la inspiración, pero en todo caso, muchas gracias por compartirlo. Brevemente, y antes de pasar a una ronda de preguntas, en caso de que exista, pues únicamente recordemos en el caso de Bolivia, Roxana nos platicaba de las normas de carácter obligatorias, de cumplimiento no obligatorio, nos habló de cómo estas aportaron en los diferentes sectores, nos hablaba de la caña de azúcar, del complejo productivo de oleaginosas, los cueros, la carne, las frutas, etcétera. En Chile, una excelente experiencia también. Felicitaciones, gracias Cassandra por compartir ese análisis técnico, llamémoslo así, de cómo esas normas, códex fueron adoptadas, en qué porcentaje a la normativa chilena y luego después de ello los grupos de reglamentaciones que surgen a partir de entonces, aquellas que son generales, por productos, por procesos. Estoy siendo muy breve con todas sus exposiciones. Luego Colombia también nos comentó acerca de algunos decretos específicos, nos trajo a la mesa el aporte en el sector lechero, más que nada, la leche cruda, los límites máximos de residuos, la reglamentación transversal que también tienen de buenas prácticas, de los límites y niveles máximos, sea para aditivos o pesticidas, respectivamente, y luego después también nos platicaba sobre los desafíos. Todos nos han platicado de desafíos. Colombia trajo a colación un tema muy importante como es el de antimicrobianos y cómo se lo está abordando a nivel nacional también. Perú nos ha compartido igual, de una manera muy enriquecedora a partir del 58, cuando ingresa en la arena CODES, cómo ha ido este proceso de adopción de normas y más que nada cómo es este procedimiento cuando no hay normativa nacional y se adoptan las normas del Códex. También nos comentaban sus retos, sus logros en la arena mundial, como el lograr una norma para el YACON en este caso, el Código de Prácticas de Cacao, que tenemos el reto para este nuevo año, y los desafíos en cuanto a fortalecer la capacidad técnica analítica y la infraestructura al interior de Perú. Muchísimas gracias a este panel de expertos, ha sido un placer volver a compartir podio con muchos de ustedes y brevemente alguna ronda de preguntas si ustedes tienen alguna sugerencia o más que nada alguna pregunta para los panelistas, por favor. Gracias. Desde el lado de Ecuador tenemos una duda, por favor, adelante. Gracias. Solamente por un tema procedimental quisiera entender, para explicarme, en el Ecuador, por ejemplo, como sabemos, las normas Códex son guías directrices de carácter voluntario, cuáles ya dependen del país y las adoptan o las adaptan en su totalidad. Pero en este caso en el Ecuador existe una norma Códex, se la hace norma nacional que sigue siendo de carácter voluntario y posteriormente se le establece en un acuerdo o resolución de alguna institución competente que la hace de carácter obligatorio. No me queda claro en algunos países respecto hacen referencia que adoptan o adaptan esas normas. No sé si existe ese procedimiento que tienen bajo su instituto de normalización, hacen ese procedimiento de adopción o adaptación de las normas Códex o directamente ya las hacen obligatorios en los decretos o en las resoluciones que emiten las instituciones competentes. Me gustaría tener esa claridad de los procedimientos de los países. Gracias. Gracias al Ministerio de Comercio de Ecuador. Si alguien desea Perú, por favor, adelante. Más fuerte. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal? Sí, como mencioné, por ejemplo, en el Perú, nosotros tenemos nuestro decreto supremo del año 98 y en él, en la cuarta disposición transitoria, establece de que en ausencia de una norma o una ley peruana, lo que se aplica directamente es una normativa Códex. Entonces, tenemos muchos casos de repente de algunos productos, de aceites, de repente que ahí no tenemos claro no hay algunos límites, algunas especificaciones, de repente cuando estamos haciendo evaluaciones de productos, entonces, porque no tenemos de repente una normativa, una ley, simplemente nos acogemos a lo que dice el Códex Alimentarios.
y sí, está normada en nuestro país. Bueno, gracias por la consulta. En el caso de Chile, no entré mucho en detalle en la exposición, en el caso de Chile, como comenté, el Reglamento Sanitario de los Alimentos está a cargo del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, para actualizar cada uno de los títulos del Reglamento Sanitario, trabaja con la Mesa Técnica de Actualización del Reglamento Sanitario. Esta mesa técnica está conformada por distintos actores del servicio público, mundo privado, academia, consumidores, sociedad civil, etc. Ellos elaboran propuestas, apoyado también con los subcomités del Códex en Chile, subcomités aditivos, contaminantes, etc. Ellos elaboran propuestas. La mesa trabaja de manera técnica, elabora propuestas y estas propuestas se van a consulta pública. Estas consultas públicas de modificación de reglamentos sanitarios es una consulta pública y es en el ámbito nacional e internacional. Cualquiera puede ver las consultas públicas que están hoy en día para el reglamento sanitario de los alimentos. Se aprueban estas consultas públicas, se aprueban los comentarios y eso se va por procedimiento interno a establecer como un decreto. O sea, cada modificación que tiene el Reglamento Sanitario de los Alimentos es bajo un decreto. Entonces, si hoy en día estamos teniendo una norma de límites de aditivos y este límite de aditivo cambia, en el caso de Chile se hace el comentario técnico en la mesa de actualización del reglamento, se aprueba y se va a decreto. Gracias. En Colombia también tenemos tenemos dos instancias, una norma técnica, que es el ICONTEC, entonces puede ser que se revise la norma Códex y sea una norma voluntaria a través del ICONTEC. Y si queremos que sea obligatoria, tiene que establecerse un reglamento técnico que puede ser una resolución o un decreto, dependiendo del sector que sea competente. Puede ser el sector de agricultura, puede ser el sector de salud, y expedimos resoluciones y decretos y como es un reglamento técnico tenemos que obviamente cumplir todo el procedimiento de transparencia a nivel nacional y de notificación internacional de los reglamentos técnicos. Gracias. Gracias Colombia. Adelante. Bolivia, por favor. Sí, en atención a la consulta que hace el colega de Ecuador, tenemos que indicar que en el marco de las buenas prácticas de normalización, las normas internacionales, como es el caso de las normas Códex, pueden ser adoptadas por un país, dependiendo, ¿no es cierto?, si se la va a adoptar en su integridad o, en su caso, puede ser tomada como base para una normativa nacional, dependiendo de la temática y del alcance que se quiera dar en la norma nacional. En ese sentido, Bolivia se adscribe y realiza estos procesos conforme a estas buenas prácticas de normalización, ¿no? Ahora, eso en el ámbito de las normas de cumplimiento voluntario. En el caso de aquellas que han sido subidas a un nivel de reglamento técnico, obviamente tiene también sus propios procedimientos. Y si esta norma va a ser utilizada con ese carácter, tendrá que ser emitida o citada en un decreto supremo, ya sea en una resolución ministerial, para que su cumplimiento sea de carácter obligatorio. Muchísimas gracias, Bolivia. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Gracias. Adelante, Chile, por favor. Yo tengo una consulta general. Sé que mencionaron en forma muy tangencial al CELAC, pero no me queda muy claro cuál es la figura que cumple dentro del Códex en los países de ahí de América Latina. Mi pregunta va en el sentido si el CELAC tiene fuerza o tiene la influencia para reunir a los países y discutir las normas del Códex internacionales a nivel regional. ¿Cómo trabaja ahí el CELAC? Gracias. A COSABE, digamos así. Gracias, Álvaro. Por favor, adelante, Cassandra. Gracias por la consulta.
No es el CELAC con quien trabajamos, sino que es con el CCELAC. De pronto hablé muy rápido y se me trabaron las C, pero es el CCELAC, que es la región de América Latina y el Caribe. Cuando tenemos intereses comunes, preocupaciones comunes, buscamos acuerdos en la región y dependiendo de la reunión específica, el tema que se trate, se ven los diferentes acuerdos. Estas posturas no son como, o sea, intentamos que sean como un bloque, o sea, que vayamos todos hacia el mismo fin, ya que mal tenemos relativamente la misma realidad, pero eso no obliga a los países que se adopten a esta postura regional. O sea, si por ejemplo hay un país del CCELAC que tiene una postura diferente, una posición país diferente, ello la puede manifestar, o sea, no lo vamos a dejar afuera ni nada. Cada país es autónomo de manifestar su postura, pero siempre buscamos el consenso y el acuerdo de la región. Gracias a Chile en este caso como el actual país coordinador de la región de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí si me permiten añadir algo de manera personal como experiencia, por ejemplo, esto para COSABE que nos hacía la pregunta, uno de los grandes aportes en este caso que sentimos con la región a través de nuestro coordinador, ahora Chile, es en las reuniones, cuando se dan los comités o en la comisión, nos solemos reunir siempre, todos los días, antes del debate, antes de la plenaria. Obviamente, previo a ello, hemos ido ya con una posición regional, como decía Chile, como decía Cassandra, de alguna manera consensuada, a pesar de no ser la obligación, porque no podemos hablar como bloque, no somos Unión Europea, que una bandera, la de la presidencia pro tempore de la Unión Europea, habla por 27 países, pues a nosotros, como CCELAC, nos toca hablar a todos los países. Pero vamos llevando esa posición regional que en su momento en el debate pesa. Porque si bien es cierto, cuando estas negociaciones multilaterales están llegando a un punto bastante álgido, de repente se alzan las banderas de los países de Latinoamérica y entonces el debate comienza a tornarse de una manera diferente y se siente un peso ya regional. El reto de ello es que tenemos que estar presentes en esa reunión, como perfectamente también Álvaro lo mencionaba, o también lo dijo Emilio, si no estamos en ese momento presentes, pues obviamente 5 países, 4 países alzarán sus banderas, que sí va a haber una gran diferencia, y estoy poniendo un ejemplo únicamente, la Unión Europea, que generalmente están los 27. Entonces, ese es el porqué y la razón del reto que mencionaban los expositores en sus diferentes charlas, de lograr estar presencialmente, activamente en el debate, sea el comité, horizontal o vertical, o sea la comisión, porque es entonces cuando podemos nosotros levantar, y muchas veces lo hemos hecho. Cuando hablaba Juan Carlos de Yacón, por ejemplo, pues Ecuador, la verdad, no tenemos mucho que ver con el Yacón, pero lo apoyábamos. Y a su vez, cuando hablamos de cacao, países como Chile mismo, como Uruguay, Argentina, que si bien es cierto son consumidores de cacao, pero no productores, entonces también alzaban sus banderas a apoyarnos. Y ese es justamente el gran reto de CCELAC o del país coordinador como tal, o de nosotros los países que somos pertenecientes a la región, de apoyarnos mutuamente en los temas. Ese es el rol, un poquito como para añadir, y gracias Cassandra, si me permites añadir algo a tu respuesta. Gracias también, Álvaro. Sí, por favor, adelante. Me parece que es Ecuador, ¿cierto? Sí, gracias. Buenas tardes y gracias a todos por su exposición. Rommel, tú habías comentado al inicio, antes de abrir todo la participación de los compañeros, que había una cierta percepción de parte del sector productivo de que las normas Codex son muy exigentes. Me daba de cierta manera la impresión de que pudiera haber una especie de cierta resistencia de parte del sector productivo para implementar las normas Codex. Si bien todos queremos alimentos sanos, saludables, y es beneficioso para todos, ¿ustedes consideran, de acuerdo a la experiencia de cada uno de sus países, que existe resistencia o cierta resistencia de parte del sector productivo a implementar estas normas Codex, y por qué existe esta resistencia? Gracias. Mira, tal vez no como resistencia,
Si lo vemos desde el punto de vista, y me permiten antes de pasar la pregunta también a los panelistas, muchas veces como autoridad lo vemos que podría causar cierta dificultad. Desde el punto de vista o desde el lado regulador, eventualmente sea muy fácil coger y adoptar inmediatamente, pero en su momento, dependiendo de la normativa, esta va a requerir, como lo mencionaba también algunos de los panelistas, de un trabajo interno, de ver si el país está listo para adaptarla tal cual. Y es por eso que, como hemos escuchado, en la realidad de los países también, no todos las adaptan al 100%, sino porcentualmente, de acuerdo justamente cómo podemos irnos adaptando. Entonces, no es una especie de rechazo del sector productivo a cierta norma, sino más bien es desde el punto de vista si el país está listo para adoptarla al 100%. Hasta ahí mi parte, espero responder a la pregunta, si no pues podemos aclararlo un poco más, y paso la palabra también a los panelistas. Colombia, por favor. Sí, la experiencia que nosotros hemos tenido es que las grandes empresas, las multinacionales, evidentemente pueden cumplirlo y, digamos, no tenemos ninguna oposición. En el momento que va disminuyendo ese tamaño de esa empresa, sí vemos como cierta, ¿cómo se llamará eso?, restricción, o no quieren cumplirlo, pero vemos que no lo cumplen es tal vez por desconocimiento, ¿sí? Entonces, es un acompañamiento que tenemos que hacer al sector desde el sector salud, por ejemplo, y de las instituciones que hacen inspección, vigilancia y control, en hacerles entender la importancia de que cumplan esos requisitos, ¿sí? La ganancia que tendrían ellos al poderlos cumplir y poder ofrecer productos que cumplen realmente con unos requisitos de inocuidad. Entonces, sí vemos esa resistencia, pero como les digo, es más por desconocimiento. Por ejemplo, la norma de panela, cuando yo llegué a hacer el reglamento, entonces es un producto artesanal. Entonces me decían, doctora, eso es un producto artesanal. Y yo le decía, sí, pero es un alimento, ¿sí? Entonces, entender por qué es importante el rotulado, entender por qué era importante el empaque del producto, pues fue un proceso bastante difícil. Y además porque tenemos dos sectores muy grandes distribuidos en dos áreas del país, y son 10 y 21.000 trapicheros, que son muy pequeñitos, y unos, no sé, 5 en la zona del sur del país que son pues totalmente tecnificados. Y cómo ellos se unen para que no se les generen requisitos. Al final logramos hacer el reglamento que se los presenté ahora en el normograma, y se dieron cuenta de la importancia de reconocer, diferenciar y presentar un alimento que le hace bien, porque además de ser artesanal, se consume en todo el país y evidentemente iba a niños, porque los teteros de los niños se elabora con leche y agua de panela, le llamamos al producto que sale de la panela. Entonces, esa relación y la importancia para nosotros, porque igualmente tampoco tenemos agua potable, entonces tener un producto, digamos, que no cumple los requisitos, con agua que no es potable, y de pronto la leche, quién sabe qué calidad tenemos. Entonces, la importancia, por ejemplo, de la mezcla de estos tres productos, o si se va a consumir solito. Entonces, sí hemos visto que es toda una campaña de educación a los productores y a los consumidores para que exijan también que se cumplan ciertos requisitos. Gracias, Colombia. ¿Alguien más tal vez quiere aportar desde su perspectiva, o si a Ecuador le ha quedado muy clara la respuesta? Gracias al sector productivo también de Ecuador que ha formulado su pregunta. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Muchas gracias. Al parecer no tenemos. Nuevamente, gracias al panel de expertos que nos ha acompañado en esta última hora de la tarde, y lógicamente gracias a ustedes por haber soportado y llegado victoriosamente a la última hora de la tarde. Muchas gracias. Damos un ratito al señor José Antonio Villena. Buenas tardes a todos.
ahora empezamos con la etapa final. Creo que si en algo nos integramos fue en los horarios y en aplazar los breaks. Especialmente espero que hayan disfrutado de la comida que hemos ofrecido y que igualmente creo que ahora que entramos al periodo de conclusiones y de metas que debemos trazarnos, también les recuerdo que cualquier sugerencia respecto a la organización será bienvenida. A continuación, quisiera ceder la palabra al señor Mirko Montuori, que comenzará con las conclusiones de lo que han sido este taller, este trabajo que hemos tenido dentro de la armonización de las normas para los países andinos estos 2 días, 7 y 8 de marzo. Muchas gracias, José Antonio, y voy a ser muy breve. Hemos escuchado la importancia de participar a los procesos de establecimiento de normas del Códex y de la CIPF, y también hemos discutido sobre los desafíos y éxitos de la implementación de estas normas. Y no voy a mencionar los ejemplos que hemos escuchado durante el taller, pero vamos a compartir las presentaciones y también el informe final, así que todos puedan pronunciar las noticias y también los vídeos que prepararemos y publicaremos sobre los sitios de Codex CIPF. Me gustaría resaltar que en ese taller es un primer paso hacia el fortalecimiento de la colaboración entre las comunidades del Códex y de la CIPF, y también entre los países miembros de la comunidad andina, y al final entre todos los actores del establecimiento e implementación de las normas del Códex y de la CIPF. Algunas iniciativas concretas serán las iniciativas en misiones nacionales que Ricardo y la corporación IGD van a organizar el seguimiento de este taller, organizadas por la corporación. Y por el Códex, la reunión de CECELAC y también la comisión del Códex y la adopción del Día Mundial de Inocuidad Alimentaria será muy importante para continuar este trabajo común. Y el taller sobre herramientas web del Códex en Paraguay, que va a se organizar en el mayo de este año. Por la CIPF hay también la comisión en abril en Roma, y la Comisión de Medidas Fitosanitarias y el taller regional en América Latina, este año en Brasil. Finalmente, estamos esperando la adopción del Año Internacional de la Protección de las Plantas, que Álvaro mencionó también. Y bueno, hay iniciativas con la cual podemos profitar de esta colaboración. Y finalmente quiero solamente agradecer a la corporación IGD y especialmente José Villena Castillo y José Antonio Villena para organizar este taller, y a Ricardo Mazzucchelli para ser el gerente de este proyecto, y también al Parlamento andino con su presidente y Fernando Mesa y la parlamentaria Patricia Terán para ayudar a la organización de este taller. Finalmente a la Secretaría General de esta asamblea. Y naturalmente quiero agradecer a todos los participantes de los países miembros de la comunidad andina y a mis compañeros de la FAO, de Roma y de Ecuador. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, entonces yo voy a empezar por donde Mirko terminó, que son los agradecimientos. En primer lugar, el primer agradecimiento va al presidente de la corporación IGDE, José Villena Castillo, y claramente a toda la corporación IGDE. Enseguida quiero agradecer el Códex Alimentarios de la CIPF por el apoyo que nos han demostrado desde el principio, y en particular el equipo que está aquí, de Mía, Roberto y Mirko, pero también sus colegas que están en Roma, con los cuales nos coordinamos durante los meses antes de este taller, que se llaman Giuseppe, David, Tom y también Hilaria, que nos ayudaron muchísimo.
en coordinar todos los aspectos, decimos, burocráticos y administrativos de este proyecto. Además, claramente quiero agradecer muchísimo el Parlamento andino, Patricia en particular, y todo el despacho de Patricia, con María Fernanda, Daniel, Javier, Andrés y también Pepe, José Antonio. Y en particular en los agregados del despacho de Patricia Terán, que básicamente vinieron aquí como le comenté el primer día cuando hicimos el tour, de vacaciones y se encontraron en todo esto, así que quizás se van a volver a Ecuador ahora. Pero bueno, Inken, Dankeschön, Jaula, Shukran Ktir y Mariuxi, grazie, porque en español hubiera sido demasiado fácil. Y en último, claramente también quiero agradecer a la Asamblea Nacional y en particular su Secretaría General por todo el apoyo y para hospedarnos aquí en la Asamblea Nacional. Me parece que ha sido bastante importante tener el taller aquí y contamos en el apoyo en el próximo futuro. Solamente unas palabras, claramente yo no voy a entrar en el específico del debate porque, por unas razones, primero porque no estoy en el tema, pero también por el trabajo que tuve que hacer en estos días, no pude seguir todas las presentaciones, pero unos puntos que me parecen importantes que también van a ser el compromiso de la corporación en los próximos meses y que esperamos también en los próximos años, son esto de que podemos decimos, presentar con dos palabras, que es la cooperación triangular que queremos fortalecer con el trabajo de la corporación. Esta triangulación de la cooperación prevé básicamente tres actores, que son los organismos internacionales, que aquí están representados por parte de la FAO, Codex Alimentarios, claramente la CIPF, los gobiernos nacionales, que claramente están representados por parte de los puntos de contacto, y especialmente del Ecuador, como hemos visto durante la ceremonia de apertura, estaba muy presente. Esperamos por eso replicar esta experiencia en los otros países que participaron al taller. Y claramente el tercer actor son los representantes de los gremios, los productores y los exportadores, que también, por suerte, conseguimos encontrar aquí en este taller, y el cuyo apoyo y participación es fundamental para desarrollar unos puntos que también ustedes han presentado durante las últimas ponencias. Me permito de decir que al centro de esta cooperación triangular, la cooperación IGDE quisiera ponerse como el perno de esta triangulación. Por eso que queremos seguir por adelante en las próximas etapas, donde vamos a visitar durante los meses entre julio y octubre los otros países de Bolivia, Chile, Colombia y Perú, y quizás Argentina si lo logramos, y con el objetivo de impulsar el diálogo entre esos actores que les comenté justo ahora. El objetivo sería fortalecer y asegurar esas exportaciones agrícolas bajo las normas internacionales de Codex Alimentarios y de la CIPF también, en el marco normativo que recién se aprobó, que nos da la posibilidad de utilizar una herramienta subregional con unas herramientas internacionales que ya se aprobaron. Muy sencillamente, y concludo, yo personalmente creo que las consecuencias y las ventajas de esta cooperación triangular, decimos, a nivel subregional serían más o menos tres de lo que me enteré. O sea, desarrollar una cooperación en vez de una competencia a veces entre los países. La integración y la armonización de las normas a nivel subregional, que puede facilitar muchísimo el diálogo y también el comercio intrarregional. Y además mayor poder contractual como bloque subregional. Y esos son puntos que también escuché en una de las presentaciones que ustedes hicieron. Entonces, y esas tres ventajas me parece que se alinean muchísimo con desafíos regionales que escuché ahora que pude quedarme aquí con vosotros un poco más, que son a veces
la cooperación, o sea, desarrollar más la cooperación con los productores locales y pequeños de cada país. Y, por ejemplo, la gestión de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de que se han hablado en unas ponencias. Y, por último, a veces la aplicación y la utilización de certificados unificados y armonizados. Con este tipo de cooperación yo creo que se podría ir por adelante y conseguir un excelente nivel de integración subregional con todas estas ventajas. Y claramente, por último, concluyo agradeciendo a todos los puntos de contacto que vinieron aquí y espero que nos podamos quedar en contacto y seguir hablando para desarrollar todos estos puntos en los próximos meses durante el 2018. Muchísimas gracias y José Antonio. Queridos asistentes, empiezo con esa palabra porque creo que ha sido más que unas jornadas de trabajo, realmente una jornada de integración entre todos los que hemos estado aquí. Es para nosotros un lujo. Nosotros venimos desde el punto de vista que siempre ha trabajado con los exportadores, con los productores, y para nosotros es un reto poder llegar aquí ante el área técnica, los especialistas, porque creemos en los cerebros, en las manos, en la iniciativa y en el futuro del trabajo de personas como ustedes que nos ha llenado de orgullo. Sí, hemos tenido ministros, hemos tenido el alcalde de Guayaquil, exportadores, pero más allá de palabras, lo más importante es poder contar con todos ustedes. Qué espectacular es poder tener gente de los países vecinos, de los no tan vecinos, pero siempre utilizando la palabra integración más allá de la palabra cooperación o trabajo conjunto. Integración quiere decir exactamente eso, ser unos solos, tener un futuro común, un trabajo común y también afrontar los problemas que evidentemente sacuden a toda nuestra región. Hoy concluyo a nombre de mi padre, que ha tenido que salir justamente por gestiones propias del evento, que todavía continúa, ya un poco más desestresados, que continuaremos después. Quisiera agradecer y presentarles a la doctora Alba Cabrera, que nos acompaña aquí. Tuvo un infortunio en salud los días anteriores, pero ella es nuestra representante técnica, ella es la que ha orientado la parte de quiénes invitar, con quién contactarnos, qué instituciones en cada uno de esos países. Ella trabajó con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, pero también con el INDECOPI, la Superintendencia de Industrias y Comercio, el Ministerio de Economía de Chile, que han sido los que han sabido hacer los registros, las obtenciones, las invitaciones para diversos eventos. Agradecer también a mi familia, a tu familia, Mirko, que han tenido que tolerarnos todos los días desde hace algunos meses. Un reto fue para nosotros presentar este proyecto. Les soy totalmente sincero, no había ningún proyecto para los países andinos y creo que el simple hecho de poder abrir y estar todos juntos, más allá de una reunión técnica, más allá de una reunión obligada o no tan obligada para ver los mismos temas comunes que ya son su trabajo y hacer un informe, hoy, como había dicho antes, es el primer paso para el futuro. Más allá de palabras, otra vez, más allá de frases cliché, creo que América Latina, los países andinos tienen mucho por comenzar, muchos retos por continuar y más allá, muchos complejos por quitarnos de encima. No dependemos de gobiernos, no dependemos de quién esté al turno ni de los trámites burocráticos para poder estar aquí. Con voluntad todo se puede lograr, bueno, también con la ayuda de ciertas instituciones a las cuales nos comprometemos. Tenemos también, para mí es un honor presentar el compromiso de la Corporación IGD para proyectos conjuntos en sus países y también en Ecuador. Y la idea es hacerlo anualmente aquí, y también un país sede en cada uno de los lugares, con el mismo nivel de contactos y de acción. Y también es para mí otro honor el poder presentar el compromiso del Parlamento Andino. El presidente Fernando Mesa, de Chile, que además es senador parlamentario en Chile, es presidente a su vez del Parlamento Andino, y la parlamentaria Patricia Terán, han podido presentar un proyecto, lo han presentado ya con urgencia, para que se pueda realizar en cada uno de los países y poder entender, según sus propias frases, qué es el Parlamento Andino y en qué puede ayudar. No solamente en la producción, sino también en la ejecución de ideas de personales y profesionales brillantes como ustedes. Realmente a mí me emociona, me compromete y me llena de satisfacción el poder haber presentado un pedacito de nuestro país, un pedazo de nuestra cultura y un pedazo de América Latina en este trabajo conjunto. Muchísimas gracias, felicitaciones y gracias de todo corazón.
Bueno, la logística es siempre la misma, o sea, tenemos el bus afuera que nos está esperando, así que podemos salir y regresar al bus. No sé, José Antonio, estaba hablando de pararnos en un lugar donde se puede ver. ¿Hay personas que quieren ir, pararse allí para comprar souvenirs o cosas así, mirar el mercado allí en el Mariscal, o vamos directamente al... Podemos dilatar una media hora también la ida a la cena para que puedan cambiar sí. sin tener más tiempo, si ustedes así lo conviene. Ya, perfecto. Bueno, Gracias. gracias. Entonces, bueno, ¿cómo? ¿Sí? Nos vemos en el bus, entonces. Ya, nos vemos en el bus, sí. Si alguien quiere bajarse, porque le toca irse. Gracias.